ya las 4:04 de la tarde. Hoy jueves 22 de marzo celebramos el Día Mundial del Agua y tenemos hoy en cabina al investigador Hermes Ulises Ramírez Sánchez. Nos visita como director del Instituto de Astronomía y Meteorología con el tema de recolección de agua pluvial. Así que quédate conmigo hoy aquí en Saludablemente. Este programa es un respiro. Ha llegado el momento de equilibrar tu vida saludablemente. Transforma cada momento en bienestar de una manera natural y alternativa. Saludablemente. Con Alejandro Sánchez. Cuatro con 5 de la tarde. Ya les adelantaba que hoy jueves 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, que es un recurso, creo que no es renovable. Lo vamos a descubrir hoy con el especialista que tenemos en cabina, don Hermes Ulises Ramírez Sánchez. Y antes de presentarlo y que nos platique un poquito más de este tema, de hecho, a últimas semanas he visto en redes sociales la escasez de agua que inclusive vive en este momento la ciudad de Guadalajara y zona metropolitana. Y quizás, es un tema probablemente de mucho interés para las ciudades más importantes de este país. Les recuerdo por dónde nos pueden sintonizar. Recuerden que todos los días transmitimos con cámaras en cabina para la página de internet www.radiomujer.com.mx. Recuerden descargar también la aplicación desde su celular. Busca la aplicación en Radio Mujer dentro de tu tienda App Store y Android para que puedas disfrutar de la programación desde las 7 de la mañana. No es cierto, desde las 6 con la repetición de Saludablemente hasta las 10 de la noche. Híjole, y este es un tema que nos compete a todos de mucha responsabilidad. Tenemos muy poca cultura en cuestiones ambientalistas y sobre todo en, hablar de recolección de agua pluvial lo veo escasamente lejano. Yo dudo que existan lugares en el planeta que las hagan. Tampoco sé cuál es la iniciativa de las personas o inclusive si existe alguna asesoría a través de Universidad de Guadalajara como institución en recolección de agua pluvial, pero me da mucho gusto que nos acompañe don Ulises Ramírez. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para tratar de aclarar algunas dudas con respecto a este tema tan importante. Oiga, usted es director del Instituto de Astronomía y Meteorología. ¿Este instituto está en Avenida Revolución o es el de Avenida Vallarta? No, Avenida Vallarta, 2602, es una Cuadrantes de los Arcos de Guadalajara, pero pertenecemos al Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, que está en Revolución. Oiga, un colega suyo nos visitó el 21 de marzo. Aquí anduvo, ya no recuerdo su nombre, pero estuvo un colega suyo hablándonos del tema de equinoccio. Le preguntaba yo cuál es la relación que tienen, por ejemplo, astronomía y meteorología con el tema de ecotecnologías, que yo puedo creer que es una ecotecnología la recolección de agua pluvial. ¿Hay alguna relación en carrera, don Ulises? Sí, lo que pasa es que quien vino a haber sido Alberto Negoche, que él es de la parte de astronomía. Obviamente nosotros nos dedicamos a la otra área que es la meteorología. Okay. Y eso tiene que ver mucho precisamente con el tema del agua. ¿Por qué? Porque básicamente el clima tiene que ver con la agua que está cayendo por vía precipitación o lluvia, que le llamamos normalmente. Claro. Y eso es uno de los factores que alimenta precisamente al planeta de agua dulce y que nos permite precisamente desarrollarnos como sociedad. Oiga, me va a regresar a la primaria y me va a dar unos coscorrones. El agua es un recurso no renovable. Fíjate que ese es un asunto muy delicado porque las generaciones anteriores se nos había enseñado que el agua era un recurso renovable. ¿Renovable? En aquellos tiempos, estoy hablando de los años 70, 80, no, que la gente estaba en la primaria. Yo soy noventero, oiga. Sí, así es. Por eso te digo, generaciones anteriores, pues básicamente se nos enseñaba a la mayoría de la gente que era un recurso renovable. Pero hoy en día nosotros ya no podemos seguir bajo ese paradigma, bajo ese esquema de que es un recurso renovable. ¿Por qué? Porque la capacidad de renovación natural que tiene el agua hoy en día ya no da para el gasto que hacemos de la misma, la mala utilización de ella, la mala gestión y obviamente la falta de conciencia en utilizarla de una manera
consciente y no contaminarla. Oiga, don Ulises, somos 6,000 millones de habitantes, estamos a no muy pocas décadas de llegar a los 7,000 millones de habitantes en el planeta. ¿Ya somos 7,200 millones de habitantes? Ya llegamos, entonces yo me quedé muy atrasado. 6,000 millones éramos en el año 2000. En el año 2000 éramos 6,000 millones de habitantes, hoy somos 7,200 millones de habitantes. A ver, voy a actualizar con San Google. Tiene toda la razón. 7,300 personas en la Tierra. Qué impresionante. Yo me quedé en 6,000 el año pasado con un tema que tuve. Oiga, yo estoy leyendo, hay una página, no le quiero dar el gol, pero es una página de tráfico aquí en la ciudad de Guadalajara, donde anuncian escasez de agua en muchas colonias en la ciudad de Guadalajara. El Valle de México en años anteriores también han vivido una escasez importante. Sea renovable o no renovable, es un recurso costoso, que la infraestructura que tenemos, yo no desconozco la infraestructura, pero debo de suponer que es impresionante la tecnología que se usa para abastecer a cientos de miles y millones de personas en el planeta, hablando específicamente de México. ¿Usted ve un riesgo cercano? ¿Lo ve ahora o lo ve a mediano o largo plazo, profesor? No, yo creo que el riesgo existe desde hace bastante tiempo, que quizás nosotros a veces como ciudadanos mortales no nos damos cuenta, ese es otro asunto. Te platico, hay lugares en el mundo en los cuales se ha ido racionando precisamente el abastecimiento de agua. Claro. Te puedo poner un ejemplo, en la zona de Nueva Zelanda, de Oceanía, hay ya ciudades en las cuales se limitó el uso del agua a 50 litros por día. 50 litros por día. Se decía que durante este mes que vendría iban a ser 25 litros por día, por persona. Y que a partir de abril, del mes de abril, prácticamente ya no tendrían agua para tener sus necesidades básicas. En Nueva Zelanda. En la zona de Australia hay un lugar por ahí que... Y estamos hablando de primer mundo. Sí, y el asunto es que no lo vemos porque no lo estamos viviendo cerca. Pero el día que nos falta el agua en casa, casi nos jalamos de los pelos, decimos, bueno, no tengo agua ni para el baño. Y entonces es cuando nos empezamos a dar cuenta, pues que es un recurso finito, claro, desde el punto de vista disposición. Y segundo lugar, que hoy en día la capacidad de regeneración que tenía el planeta para hacerla que fuera reutilizable, pues obviamente ya lo hemos pasado el límite, ¿no? Entonces, claro, ahí tenemos problemas bastante importantes que no los valoramos hasta que los vivimos en carne propia. Fíjese que tengo también el tema pendiente de recolección de basura electrónica. Yo creo que la tecnología tiene que ver mucho con la contaminación. Antes era la industria. Ahora cada uno de nosotros, con los artículos electrónicos que tenemos, los metales pesados como arsénico, plomo y mercurio, que se van directamente a ríos, a mares, los efectos radiactivos, y el gran problema es que solamente el 1% del agua total de los océanos o del planeta es dulce. O sea, el otro 99% es salado. No, creo que sí, que el 97% del agua de este planeta es agua salada. Agua salada. El 3% es agua dulce, pero de ese 3%, 2% está congelada. Son los famosos glaciares, son los icebergs, son todo ese tipo de agua que está en el estado sólido. Okay. ¿Qué quiere decir? Que sí tenemos un 1% de toda el agua del planeta disponible como agua dulce que podemos utilizar para las necesidades de esos 7,200 millones de personas, y no nada más para las personas, claro, animales, plantas y algunos otros objetos, como puede ser el agua que tenemos en la atmósfera también, que también forma parte de lo mismo. Alguna vez una colega suya, un par de años, nos platicó que si en Guadalajara tuviéramos la cultura de recolección de agua pluvial, no habría inundaciones. Correcto. Y mataríamos muchos pájaros de un tiro. Lo que es verdad es que no tenemos la cultura y tampoco se fomentan campañas de recolección de agua pluvial. No tenemos que esperar a que el gobierno nos eduque, pero me tengo que ir a una pausa. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es recolección de agua pluvial? Yo creo que no es tan difícil. Debe ser un proceso muy sencillo si lo hacemos de manera individual. Cada familia podemos recolectar nuestra agua y utilizarla precisamente en estos tiempos que hay carencia. Lo que sucede es que primero, no le damos el valor que tiene el agua. Claro. Es muy fácil desperdiciarla. Y yo pongo un ejemplo bien sencillo. Cuando yo le bajo al toilet o a la taza del baño, como quieramos llamarla, pues básicamente lo que estoy tirando es agua limpia. Y a mí sí me parece que eso es un desperdicio. ¿Por qué? Porque quizás agua que utilicé para otros procesos yo lo pudiera utilizar precisamente
para ese tipo de cuestiones. El agua de lavadora, por ejemplo, el agua con la que trapeamos, el agua de los trastes, o sea, en casa podríamos reciclar, ¿sería fácil reciclar en casa? Sí, de hecho, yo te puedo decir que nosotros lo vivimos en casa. En tu casa lo que nosotros hacemos es que cuando utilizamos la lavadora, en vez de que la lavadora trabaje de manera automática, lo que hacemos es recolectar esa agua y utilizarla para otros usos. Por ejemplo, el agua de suavizante la utilizamos para la siguiente carga de agua limpia, adicionándole obviamente jabón. Y la que obviamente tiene cloro o tiene algún otro químico que ya no se puede utilizar, pues obviamente lo utilizamos para trapear, para lavar cosas que no son que necesitan tanta pulcritud o limpieza, o otro tipo de cuestiones que podemos hacer en casa. En el baño, cuando antes de que salga el agua caliente, pues lo que hacemos es poner una cubeta para recuperar esa agua y utilizarla después en otro tipo de usos. Tengo que ir por una pausa, seguimos platicando de este tema, recolección de agua pluvial. De hecho, en Semana Santa y Pascua hay algunas colonias que se quedan sin agua aquí en Guadalajara. Les doy más información regresando. Son 4:15 de la tarde, quédense conmigo aquí en Saludablemente. Si deseas conocer la práctica de yoga, envía un WhatsApp a Dharma Yoga 3315 47 33 19. Cuatro 18 de la tarde, hoy jueves 20 de marzo, no, ¿cuál 20? 22, ¿verdad? 22 de marzo, acabamos de pasar el equinoccio, caray. Jueves 22 de marzo y estamos celebrando el Día Mundial del Agua. Ya hay muy poco que celebrar porque nos falta muchísima conciencia y cultura en el uso y buen uso de este recurso natural. De hecho, miren, les doy un dato, la escasez de agua afecta ya a todos los continentes. Somos 7,000 millones de habitantes y 1,200 millones de personas en el mundo, casi una quinta parte de la población mundial vive en áreas de escasez física de agua, mientras que 500 millones se aproximan a esta situación. Me estaba platicando y tengo al profesor Hermes Ulises Ramírez Sánchez, que es investigador de la Universidad de Guadalajara. 60 colonias en Guadalajara tienen escasez. Así es, en estos días se han mantenido escasez de agua, sobre todo en la parte también de Tlaquepaque. Creo que hoy la noticia que daba por ahí el CIAPA es que dentro de una semana tendrá regularizado las colonias que hoy en día están sufriendo. ¿Tiene idea de cómo, si se escogen al azar o por qué son estas colonias las afectadas en la ciudad, profesor? Bueno, yo creo que no es cuestión del azar, creo que es cuestión de dos cosas. Básicamente es de dónde están precisamente los pozos que alimentan estas colonias y que se le tienen que hacer en algunos casos reparaciones, mantenimiento, etcétera, etcétera. Y por otro lado es la racionalización de que dicen, bueno, tales personas pues son de X clase y obviamente hay que reducirles tanto porcentaje. A los otros no lo reducimos tanto porque van a protestar, nos van a hacer... O sea, hay una discriminación, etcétera, etcétera. En colonias. Yo creo que sí. Si tú te fijas en las colonias que son bastante pudientes, pues el corte de agua es menor a las colonias que están alejadas precisamente de esas zonas que económicamente son fuertes. No lo dudo ni poquito el dato de discriminación que me da. De hecho, fíjense, este dato que les voy a dar fue... no, es del año pasado. No, se los voy a actualizar. Bueno, el año pasado 800 colonias tuvieron problemas en Guadalajara con el tema del agua. Y normalmente en esta fecha es cuando empieza a haber problemas bastante graves. ¿Por qué? Porque hace más calor, hay mayor demanda del líquido, hay gente que se baña 2 veces, hay gente que pues obviamente hace recreación con el agua, ir a
piscinas, jacuzzis, etcétera, etcétera, y por lo tanto tienen que gastar un caudal mucho más grande. Claro. Entonces a veces pues el caudal que se está alimentando por parte de las diferentes fuentes que abastecen a Guadalajara pues no son suficientes y hay que hacer recortes para poder distribuir a todas las colonias. Entonces eso afecta de manera muy importante, sobre todo, insisto, a las colonias de pocos recursos que no tienen la infraestructura, que obviamente muchas de ellas pues no tienen el recurso para tener otras alternativas para sustituir la no llegada de agua por la vía pública. Ok, oiga, profesor, el agua aunque se contamine, he dicho, creo que los seres humanos hacemos una cosa terrible con el medio ambiente. El agua, creo que lo preocupante son los metales pesados. Híjole, yo creo que hoy en día son muchas cosas más que los metales pesados. Son metales. Tenemos ¿Qué es lo que más pesados. daña el agua como recurso? Es que depende para qué. Por ejemplo, los bacteriológicos pues pueden producirte enfermedades. Las enfermedades gastrointestinales pues vienen precisamente de este tipo de contaminantes que son prácticamente bacterias, virus, etcétera, etcétera, que son de tipo bacteriológico. Cuando no se trata el agua de desecho, por ejemplo, doméstico, de las sanitarios, etcétera, etcétera, pues hay riesgo de que en otro lugar se pueda contaminar precisamente por ese tipo de cosas. Tenemos metales pesados que en ese sentido pues son enfermedades crónico-degenerativas. Cáncer específicamente y muchas otras más. Aquí Juanacatlán, muy cerca de Guadalajara, en El Salto, viven un problema de cáncer como población y comunidad por la cuenca Lerma-Santiago. Sí, que está totalmente contaminada. Renales también, que también son producto precisamente de este tipo de contaminación, pero tenemos otra serie de químicos enormes que también son cancerígenos, por ejemplo todos los derivados de benceno, que obviamente pues también son cancerígenos, y tenemos otra familia hoy nueva que son los famosos hormonales. Las hormonas, obviamente hoy se le inyecta hormonas a una gran cantidad de alimentos que nosotros consumimos, por ejemplo el pollo, para que crezca rápidamente pues se le inyectan hormonas, se le inyectan antibióticos, y obviamente eso va a parar básicamente después de ser utilizado por los seres humanos, pues va a parar parte al agua, y eso pues obviamente puede producir otro tipo de cosas. Entonces hoy tenemos una variedad enorme de cosas que podrían dañar el agua, y dependiendo obviamente del tipo de contaminante va a ser el tipo de manifestación que tengamos en enfermedades o en el ser humano, en los animales y mismo en las plantas. Si yo riego plantas, hortalizas con agua contaminada con bacteriológicos, lo más seguro es que eso se va a transmitir a través de la cadena alimenticia. Claro. Si tengo metales pesados, pues los metales pesados también van a ingresar al organismo, y a lo mejor no es a corto plazo la enfermedad, pero es a mediano y largo plazo que voy a tener problemas bastante importantes. Oiga, profesor, la naturaleza tiene una manera natural de hacer esa renovación, de generar esa descontaminación por los filtros naturales que contienen a través de la tierra, subsuelos, agua, lluvia, glaciares, nevados. Eso tarda muchísimo tiempo. O sea, creo que ya los seres humanos no podemos esperar a que la naturaleza lo haga de manera natural, y tenemos tecnología de potabilización y tratamiento de agua. Así es. De hecho, se supone que toda el agua que se debería de consumir en esta ciudad tendría que ser potable, y por lo tanto tiene que pasar por un proceso. Pero aquí lo más interesante yo creo que es el otro lado. Nosotros utilizamos el agua. Esa agua es un agua residual, que puede ser doméstica, que puede ser industrial o que puede ser agrícola. Esa es la que tenemos que empezar a tratar. ¿Por qué? Porque si yo la vierto directamente a los cuerpos de agua, pues prácticamente estoy contaminando una gran cantidad de agua que va a ser consumida por gran cantidad de personas, y vamos a propagar el problema. El asunto es que nuestra normatividad, primero, es muy laxa, y segundo lugar, aparte de ser laxa, pues no se aplica como se debería. Si aplicáramos la normatividad en donde obligáramos a la industrial, a la agrícola y a los municipios a que trataran sus aguas antes de vertirlas al cuerpo de agua y que cumplieran con la normatividad, pues obviamente otra cosa sería. Oiga, se necesita mucha tecnología, es muy costoso que la gente en este momento aprenda a recolectar agua pluvial. O sea, ¿qué tan difícil, o sea, se lo quiero plantear, o sea, qué tan fácil puedo materializar cualquier ser humano ordinario como usted y como yo, la gente que me escucha en este momento, qué tan cercanos o qué tan barato o costoso puede ser recolectar el agua de lluvia? Yo creo que es muy amplio ese rango de costos,
Puede ser desde muy sencillo poner 2 tubos de PVC en mi azotea que caigan y recolectarlo en recipientes abajo, y esa agua la puedo utilizar haciéndole un tratamiento muy sencillo. Filtrarla, o a lo mejor neutralizar el potencial de hidrógeno, el pH que le llamamos, la acidez o la alcalinidad, y básicamente se puede utilizar el agua. A sistemas más complejos de tuberías en mi azotea que me lleven a un depósito como un aljibe o cisternas, en la cual yo puedo utilizar esa agua. Entonces, si tú te fijas, desde tubos muy sencillos hasta tecnología muy costosa, tecnología mucho más costosa, pero eso lo puede hacer cualquier persona, y obviamente eso favorecería mucho precisamente al medio ambiente, favorecería mucho al abastecimiento de agua, y favorecería también en muchos casos la economía de las personas. Oiga, profesor, ¿tiene idea de cuántos litros podemos recabar en una temporada de lluvias común, un estimado de la temporal de lluvias que se vive en la ciudad de Guadalajara? Eso es un poquito difícil. Vamos a poner como ejemplo, ¿cuánto a lo mejor, estima más o menos? Que estamos hablando de que en el año Guadalajara tiene entre 800 y 900 milímetros por año de agua. Entonces, eso tradúcelo a que 1 milímetro representa a un ¿habitante? No, a 1 litro de agua por metro cuadrado. Ok. Entonces, si estamos hablando de 900, estás recolectando 900 litros por metro cuadrado, pero te estoy diciendo por metro cuadrado. Entonces, si tú lo multiplicas por la superficie de tu azotea, pues ya puedes estimar que puedes estar recolectando entre 900 a, no sé, ¿qué te gustan? 5,000 litros. 5,000 litros anuales. 10,000 litros. Depende de la superficie que tengas de recolección de agua. Oiga, pero eso sería anual, mensual o por temporal. Te estoy hablando anual. Anual. Son 900, no, me dijo 900. 900 en un metro. En un metro. Si las casas promedio. Las casas depende. Hoy en día las casas promedio pues son de 90 a 100 metros. ¿Serían 90 metros cuadrados por 900? Ajá. Póngale 100. Soy bien malo para contar. 100 por 90. Por 900. Son 90 metros cuadrados, ¿no? 100, vamos a cerrarlo en 100. ¿100 por 90 o por 900? Por 900. ¿Cuánto es eso? Ayúdenme. Súmelo 2 ceros. Sóplenme. No, y a mí me da flojera hasta contar 2 más 2. 100. Muchísimos 2 ceros litros más. de agua. 2 ceros más. Son 90,000 litros. litros al año. ¿Cuántos tinacos serían? Cada tinaco depende, 500, 600, 800. Entonces estaríamos hablando aproximadamente de 100 tinacos. De 100 tinacos, o sea, podríamos resolver gran parte del año. No te estoy diciendo que sería todo el año, imposible. Claro. Pero sí una parte importante del año sí la podría sustentar. O sea, serían 100 tinacos. Ahora, si tú me dices, ¿esto se hace? Sí se hace. Por ejemplo, yo te pongo el ejemplo de una persona que trabajó muchos años con nosotros, que es el ingeniero Rubén Bautista. Él, su casa es completamente ecológica. Autosustentable. Tiene recolector de agua de lluvia. Wow. Y él gasta el mínimo de agua al año. Preséntemelo, porque yo quiero una casa así. Es mi sueño tener una casa totalmente autosustentable y ecológica. No, y déjate platico, él tiene calentador solar, tiene estufa solar, paneles. Tiene paneles fotovoltaicos, no paga un peso a Comisión Federal de Electricidad. Bueno, se paga una mínima cantidad porque se necesita un enchufe de todas maneras. Claro, se paga simplemente lo que es el consumo mínimo, creo que le llaman. Okay. O el porteo, que le llaman. Él te podría decir exactamente cómo se llama, pero su casa es completamente ecológica. Voy por la segunda pausa, 4:30 de la tarde. Si tienen alguna pregunta o qué tan viable consideran ustedes que me escuchan recolectar agua de lluvia en este próximo temporal, denme su punto de vista. Les doy línea WhatsApp 3310-1907-12. Regresamos con más aquí a Saludablemente. Este es el Mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año en el 1040 AM. Radio Mujer, XCWB, 10,000 watts de potencia. Una emisora de Grupo Promomedios Radio, ubicada en Avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México. .33. Seguimos con el tema del agua. De hecho, por aquí tengo un video.
no sé, bueno, lo estoy descargando y ahorita le hago la pregunta al profesor que es meteorólogo. Oiga, qué increíble trabajo tienen ustedes. O sea, predicen el clima. ¿Cuál es el trabajo de un meteorólogo, profesor? Bueno, normalmente son dos básicos. Uno de ellos es básicamente hacer un pronóstico de cómo van a estar las condiciones. Y yo creo que sí es muy importante aclarar que no es una predicción, es un pronóstico. Y cuando hablamos de un pronóstico es que nosotros hablamos de una cierta probabilidad de que ocurra un evento. Jamás hablamos de que va a ser tal como se va a presentar. Y lo hago a colación porque hay mucha gente que dice, no, es que nunca le atinan. No es cuestión de atinarle. Mire lo que me mandaron. Sí, de Venezuela. Sí. Esto es un meme, es un video, ¿verdad? Es un video. En Venezuela sí lo hacen, ¿eh? Es verdad, ese canal. O sea, les voy a contar que me mandaron por WhatsApp. En Venezuela dan las chicas en bikini el clima. Por eso se quitan la ropa. Se quitan la ropa. Se quitan el bikini. Y en Rusia también. Oiga, pues yo no sé. Bueno, la diversidad, hay que respetar la diversidad, ¿no? O sea, de un tema tan serio como el clima. Bueno, y aquí en México también mujeres muy guapas, que eso se agradece, dan el clima en la ciudad, ¿no? Los mejores canales de televisión. ¿Qué se esconde detrás de eso? Yo creo que el rating de los medios de comunicación. Te decía que esa es una de las cuestiones que hacen los meteorólogos, pero otra cuestión es predecir el clima de futuro. No es lo mismo el tiempo meteorológico que el clima. El tiempo es lo que me va a pasar durante el día. Sé que va a llover, no va a llover. Va a ser mucho sol, no va a ser sol, pero el clima es, Guadalajara tiene una temperatura de 25 grados, llueve 900 milímetros al año, los vientos son del oeste, eso es el clima. Okay. Y cada región tiene su clima y obviamente el tiempo va a variar durante el día. Profesor, me dicen, ahora que hablan de agua, vivo en Italia, de hecho les mando un abrazo, parece que nos están escuchando desde allá. El agua es potable, helada y rica de minerales, por todos lados hay fuentes públicas, en México no tenemos manantiales. ¿De dónde viene el agua que usamos en este país? Edna, que nos manda un saludo. Bueno, hay muy diferentes fuentes. La fuente más importante en México de recurso de agua, ¿qué será? ¿Chapala? No, ese es el caso de la zona metropolitana de Guadalajara. De Occidente. Obviamente las precipitaciones son muy muy importantes precisamente para esto. ¿Por qué? Porque alimentan todos los cauces de los ríos, alimentan obviamente los otros lagos que existen, pueden caer como agua nieve y hacen los glaciares que se deshielan y también son fuente de agua. Tenemos otras que se infiltran, que son las famosas aguas subterráneas. Entonces nosotros tenemos, así como hay diversidad de climas, diversidad de costumbres en México, tenemos muy diversas fuentes de agua en este país. Oiga, profesor, ¿qué tan común es el agua de pozo? Todavía hay, creo que eso fue, o sea, ¿cómo se le llama? Una actividad natural hace 100 o en los siglos pasados, la recolección de agua de pozo. Inclusive aquí en Guadalajara teníamos un río, el río San Juan de Dios, ¿no? Así es. ¿Cuándo habrá desaparecido ese río? ¿En 1900? Bueno, el río sigue estando ahí, es una cloaca gigante que es la que está entubada y obviamente por ahí se desagua hoy toda aguas negras. Las aguas negras, las aguas residuales domésticas de esta ciudad. Pero yo creo que aquí este punto es muy importante porque tú decías hace un momento que habías tenido aquí a una colega mía que decía que si nosotros hiciéramos recolección de agua de lluvia, pues Guadalajara no se inundara. Precisamente ese es un problema grave que tiene Guadalajara. Guadalajara ha crecido tanto que se hicieron infraestructura de drenaje para desaguar precisamente los desechos, pero también el agua pluvial. No hay separación de esas dos cosas. Que es terrible, porque el agua que podemos recolectar ligeramente saneada de la lluvia se va directamente a los residuales y aguas negras. Se mezcla, se contamina y fue agua, vamos a decir, perdida. Oiga, ¿y el CIAPA no puede hacer una planeación de recolección de aguas pluviales fuerte o importante? Híjole, yo creo que ese es un tema que es más político que otros asuntos. Y te voy a decir por qué lo veo yo desde ese punto de vista. Acuérdate que los políticos tienen la costumbre de hacer obras fastosas y monumentales que se vean. Y desafortunadamente el agua son tubos que van por debajo de la tierra. Es una obra que no se ve y claro, por lo tanto no tiene impacto en el número de votos para un político. Entonces, ¿qué sucede? Que no les interesa hacer ese tipo de cuestiones. Nosotros tenemos drenaje de hace más de 50, 60 años, que muchos son obsoletos. Tuberías de agua, que obviamente son de los años 50 del siglo pasado. ¿Y qué sucede?
porque obviamente son ineficientes. Oiga, no sé si usted lo recuerde, en el año 92 yo tenía 6 años, a mí me tocó salir de mi casa corriendo por las explosiones del 22 de abril en Guadalajara, que es un evento trágico para nuestra ciudad, que recién cumple 25 años y terrible además, que tuvo que ver justamente con la construcción del tren ligero. Creo que hubo extracción o negligencia en las tuberías de Pemex y también el CIAPA y las tuberías de agua corrosivas generaron esta explosión. Si no son de Guadalajara, fue un evento terrible que pueden googlear y a mí ya me tocó salir de mi casa. Sí, entonces te digo, ese es el asunto. En muchas ciudades del mundo hay separación de ese tipo de aguas. Hay ductos que son exclusivos para las descargas domésticas y cuando hay la lluvia hay precisamente bocas de tormenta. Esas son bocas de tormenta para recuperar precisamente el agua de lluvia. Y esa agua de lluvia, pues obviamente se filtra, se le quitan lo que está muy grande, después otros procesos para separar las arenas, los limos y después tratar de ver qué calidad tiene para ver si está apta y si no, pues se le hace un procedimiento químico para que pueda ser apta para ser utilizada por cualquier otra persona. Oiga, profesor, pero si me está dando el estimado que puedo recolectar el equivalente promedio a 100 tinacos anuales por temporal de lluvia, me parece que es muchísima agua. No solamente puede tener un impacto económico en tu recibo, si es que tienes la capacidad de recolectarla. O sea, también la generación que podemos hacer cada uno de los habitantes, digo, que no lo haga toda la población, pero que lo hiciera el 1% de la población de Guadalajara. Claro, y simplemente estamos hablando de las azoteas. Ahora imagínate las avenidas y todo eso. Si eso fuera parte hecha por gobierno, o sea, yo puedo hacer mi parte individual, como familia, pero si aparte tenemos la recolección de agua de lluvia hecha por gobierno, pues obviamente no tendríamos por qué estar buscando traer agua de 150 o 200 kilómetros lejos de aquí. Por aquí me dicen, profesor Norma Cadena, yo recibo el agua de la lavadora, por ejemplo, con la primera la uso para el aseo y la segunda la utilizo para otra carga. Así es. Estoy a favor de cuidar el agua, deberían de existir más pláticas como esta. ¿Sabe qué? Me voy a traer al CIAPA, ¿se aventaría un debate conmigo y con la gente del CIAPA? Ellos son muy políticos, ellos quieren politizar y colgarse el cuello del todo, pero estaría padre desafiarlos porque no se ha generado infraestructura en esta ciudad para recolectar, o a lo mejor existe y no lo sabemos, profesor. Son conocidos míos, la gente del CIAPA. No tengo ningún problema de discutir con ellos, se puede discutir perfectamente. Estaría increíble tratar ese tema. Y tema. obviamente creo que tenemos que tener la madurez para aceptar que tenemos aciertos, pero que también tenemos muchos errores, por ejemplo en este caso CIAPA o los gobiernos, de no actuar como debería de ser al respecto de un recurso tan importante como es el agua. Por acá me dicen, buenas tardes, ¿me podrías pasar por favor el número del profesor que vende la miel melipona? Ya le mandé el nombre, deme un par de minutos y le comparto el teléfono del profesor Sergio Álvarez Barajas. Alex, me dicen, yo tengo muchos años de recolectar el agua de lluvia. Recolecto la que cae porque la primera sale muy sucia. Soy Adriana Díaz Muñiz. Una vez te mandé una foto, le mando un saludo a Adriana. Yo he puesto cubetas, pero no es una buena recolección porque toda se tira y nada más quedo con la mitad de las cubetas llenas. Se tiene que recolectar por tubería. Eso es bueno, de todas maneras. No importa. Aunque sean 10 litros. No importa. 10 litros te sirven al menos para una carga de tu sanitario. Ok. Bueno, por acá me mandan... Pones una cubeta, pero si pones 5 cubetas... Ya son 50 litros. Oiga, la descarga de un baño, o sea, de una taza del baño común, ¿cuántos litros descargará? Híjole, eso depende. Acuérdate que los viejos son una cantidad muy importante de litros y los nuevos creo que son entre 8 y 9 litros. Por carga. Por carga. Acá me dicen los que desperdician no oyen estos programas. De hecho ya hay multas, ya se multa a la gente que tira el agua. Híjole, sí, pero yo creo que falta mucha conciencia. Y eso también es parte y obligación de varias entidades. Por ejemplo, yo creo, no sé si te tocó, no creo que a ti no te haya tocado, una campaña que hubo por ahí, creo que en los años 80, muy famosa, que decía, ciérrale, de televisión, impresionante, que todo el mundo traía la frase, ciérrale. Fue una campaña muy exitosa en la cual se concientizó una generación para que hiciera un buen uso del agua. Pero obviamente eso pasó, ya a la autoridad no le importó. Yo creo que aquí es un punto muy importante en que la autoridad, como autoridad, tiene que impulsar este tipo de campañas de educación a la gente, y las universidades también tenemos que hacer nuestra parte porque nos corresponde de alguna manera
educar a la población, ¿no? Entonces, claro, si se conjuntara precisamente un esfuerzo entre las autoridades, las universidades y algunos empresarios que pudieran también aportar algo para este tipo de cuestiones, pues sería maravilloso. Sería increíble. Recolección de agua pluvial. Voy por la última pausa, son 4:44 de la tarde. ¿Podría explicarnos un poquito con más detalle cómo sería la recolección? O sea, ¿cómo la podríamos hacer de manera rústica y práctica en casa, profesor? Claro, con mucho gusto. Vamos por la última pausa, 4:44. Sigo leyendo y compartiendo sus mensajes. Los leo por el 3310-1907-12 y regreso con más aquí a Saludablemente. Cuatro 48 de la tarde, el último bloque para hacer un mucho de conciencia con el tema del agua. Yo le preguntaba, suena muy bonito, es muy romántico hablar, podemos pasar horas hablando de calentamiento global, que inclusive usted da charlas y conferencias a universidades, o a quién da las charlas, profesor. A todo público, he dado desde educación básica, primaria, hasta gente de posgrado, doctorado, público en general. El tema de cambio climático. De cambio climático. Que tiene que ver con calentamiento global, obviamente. Ok, oiga, profesor, alguien que nos escuche en este momento, yo quiero empezar a hacerlo. ¿El temporal de lluvias cuándo empieza? ¿Empieza en julio? Se supone que empieza en junio, pero ¿qué ha sucedido durante los últimos años? Que se empieza a retrasar un poquito. Entonces esperamos por ahí de que sea finales de junio. Tercera semana de junio. ¿Qué durará hasta octubre? Normalmente debería durar hasta octubre, pero a veces se extiende hasta noviembre precisamente porque empieza tarde. Son 5 meses de agua. Más o menos. Bueno, ya sabrán, no es un secreto para nadie que la ciudad de Guadalajara, Valle de México, colapsan las avenidas principales, tenemos caída de árboles, inclusive en algunos casos muchos accidentes que implican vidas de ciudadanos. Y aquí muy cerca, en esta plaza comercial que tenemos a cuadra y media de la estación, bueno, si tienen una lancha podemos esquiar sin problemas. Eso lo podemos evitar recolectando el agua desde la azotea. La presa del sol, me dice el ingeniero que se llama. Oiga, ¿qué podemos hacer en la azotea? Es muy sencillo. Lo primero que tienes que hacer es, cuando ya sabes que se va a acercar el temporal, lo primero que tienes que hacer es limpiarla. O sea, que tu azotea esté limpia, lo más libre de cualquier cosa que... Mascotas, heces fecales, basura, polvo, partícula suspendida, popó de aves, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso también puede ser una fuente de contaminación. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Lo más fácil que sería en los bajantes, pues poner cubetas para empezar a recolectar agua. Es lo más sencillo. Mismo también en los techos que tienen caída, un agua, 2 aguas, okay, pues ahí podemos poner una cubeta abajo o una serie de cubetas seguiditas para recolectar agua. Eso no me va a costar absolutamente nada. Si quiero algo un poquito más tecnificado, pues hacer bajantes exclusivos, 2-3 tubos de 2 pulgadas, 3 pulgadas, ponerlos en las zonas donde son las más bajas de la azotea. Okay. Y precisamente poner ahí ya sea algún dispositivo como una bolsa. Hay bolsas de lona que pueden recibir, para acumular agua, okay, o al aljibe, o a las cubetas, o a un tinaco, o a un depósito X. Aquí en Guadalajara le conocemos como aljibe, pero generalmente la gente lo conoce también como cisterna. Que esto fue muy común en las construcciones de la ciudad de Guadalajara en los años 60 y 70. Las casas de hace más de 50, 60 años tenían este método no de recolección, pero sí de almacenamiento de agua, que ya no se puede dar. Algunas casas todavía en los años 80, 90 se hicieron, pero obviamente era porque la gente lo demandaba o porque la gente lo hacía de manera propia, no porque el constructor en las grandes condominios lo haga hoy en día. Entonces, en ese sentido te digo, podemos recolectar esa agua, ver qué calidad tiene, se puede hacer un pequeño análisis muy sencillo y ver en qué uso le puedo dar. Si veo que no es apta para bañarme, para algún otro tipo que tenga contacto con el cuerpo humano, pues hay
mundo de funciones que las puedes utilizar para lavar el carro, para barrer, para trapear, no para barrer. Obviamente también para quizás lavar ropa, quizás algún tipo de cuestión que a lo mejor no sea en contacto directo con el ser humano, ¿no? Pero mismo, si tiene la calidad suficiente, se puede utilizar en la mayoría de las necesidades que tenga el ser humano. Aquí me dicen, Alex, ingeniero, ¿nos podrían dar el teléfono que tiene una casa autosustentable? Lo voy a invitar. Oiga, ¿por qué no se vienen juntos? Sí, con mucho gusto. Yo hablo con el ingeniero y con mucho gusto. Que considero muy importante, ¿sabe que ese es mi sueño? Tener una casa autosustentable. Yo tengo un cuate acá en San Isidro, Mazatepec, que no tiene luz, o sea, todos sus recursos, tiene su huerta orgánica, pero yo creo que sí se puede lograr con tecnología una casa que tenga todas las comodidades y que sea totalmente autosustentable, o 90 y tantos % autosustentable. Y hay otra cosa más, que muchas veces eso te va a rendir en cuestión económica. La gente dice, es que un calentador solar o unas celdas fotovoltaicas son caras, pero es la visión con lo que vemos, como lo vemos como un gasto. Claro. Yo no lo veo como un gasto, yo lo veo como una inversión a futuro. Y a mediano y largo plazo, un calentador solar tiene 25 años, las celdas fotovoltaicas son 25 años. Muchísimo. Un calentador lo pagas en un año, tienes 24 años para disfrutar de energía completamente gratis. Y yo siempre les digo a las personas, a ver, ¿por qué no les pesa comprar esto? Un celular que dura escasamente un año, quien bien lo cuida 2, pero es muy difícil. Así es, y puedo pagar 25 mil pesos por eso y no me pesa. Y decir, voy a poner celdas fotovoltaicas o voy a poner un calentador solar, eso se me hace un gasto. Claro. Y creo que sería a la inversa, creo que estamos en el mundo al revés, en ese sentido. Ok, oiga, profesor, nos quedan bien poquitos minutos. Como meteorólogo me imagino que ustedes tienen, por la profesión que tienen, una conciencia más amplia y por supuesto más consciente en el tema de cambio climático y contaminación de recursos. ¿Qué es lo que le puede decir a la gente que nos escucha en este momento en el tema del agua? Yo creo que yo hablaría de 2 temas básicos, que es el agua y la energía. Creo que son 2 puntos neurales en los cuales tenemos que empezar a ser eficientes. Utilizar el recurso de la manera más eficiente posible que nos dé el mayor beneficio con la menor inversión de esos 2 recursos. No estoy diciendo económica, de esos 2 recursos. Invertir menos cantidad de energía para generar mayores satisfactores, utilizar menor cantidad de agua para tener el mayor número de satisfactores, y eso es algo que tampoco nos han hablado. Nos hablan de energías renovables, que tenemos que cambiar nuestra forma de producir la energía, pero poco se nos habla de la eficiencia energética. Claro. Eso tiene que ver con que tenemos que utilizar la energía de una manera racional y óptima. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, ¿qué hacemos? Queremos tener el carro más grandote, que gasta muchísima gasolina, para hacer lo mismo que hiciéramos con uno de 4 cilindros en esta ciudad. Ahora ya hay híbridos, ¿no?, que son súper eficientes en el tema de frenado, que absorben energía cinética para tener una mejor... Hay eléctricos, son muy caros, lo sabemos. Tesla. Y el futuro es el mover automóviles con agua salada. Estaría increíble. Que a alguien hace muchos años le parecía una locura, pero hay los famosos celdas de hidrógeno que nos permiten hacer la disociación del agua en hidrógeno y oxígeno, utilizar el hidrógeno como combustible, y se vuelven a juntar, y el único producto que sale del escape de ese automóvil es vapor de agua. Yo creo que eso lo saben desde hace muchos más de años. Un siglo, profesor, por el negocio de residuos fósiles, los hidrocarburos son un negocio mundial para todo el mundo. O sea, hasta que no se agoten, estas ecotecnologías van a florecer, y quizás saben qué condiciones florezcan. Así es, pero bueno, yo creo que estamos todavía a tiempo de tratar de mejorar nuestro entorno, claro, de ser más amigables con él, de respetarlo, para que nos respete. Porque si no, al fin de cuentas, pues, como ha ocurrido en otras épocas de la historia del planeta, pues va a haber una extinción masiva, y pues quizás de las primeras especies que vamos a desaparecer sería lo mejor que le podría pasar a este planeta, una extinción masiva de seres humanos. Y mire que me encanta la vida, pero sí reconozco que somos totalmente irresponsables, inconscientes, y hacemos un uso de recursos como si este planeta fuera de manera ilimitada. Se habla en estadística que si tuviéramos el nivel del consumo de los Estados Unidos, los 7,000 millones de habitantes, ya no los habríamos acabado. Necesitaríamos 3 planetas, porque es una de las sociedades
velocidades y uno de los países que más consume en tecnología. Tampoco tenemos, que va a ser tema de próxima semana, no desconocemos los vertederos correctos, por ejemplo, de pilas, de aparatos eléctricos, de celulares, que no se pueden tirar a la basura. Las baterías de litio son altamente contaminantes. Una gota de litio, por ejemplo, en agua puede contaminar de manera impresionante litros y litros y litros y metros cúbicos de este vital líquido. Así es. O sea que es impresionante la falta de cultura que nos hace falta, pero también confío que educándonos con estos temas podemos desde casa, miren, parece que no, pero yo creo que sí podemos hacer un cambio impresionante con una recolección ahora para este temporal. O sea, que recolectemos, póngale 50 litros diarios, sumándolos a lo largo de todo el temporal, sí podemos llenar varios tinacos en casa. Oiga, ¿quién podría o quién sería el indicado para dar asesorías en caso de que a alguien le interese el tema serio en recolección de agua de lluvia? Bueno, hay mucha gente. Hay dos gentes en la Universidad de Guadalajara que se han dedicado mucho tiempo a esto, que es la persona que te decía, el ingeniero Rubén Bautista. Y también existe un profesor en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, que él ha propuesto durante mucho tiempo la recuperación de agua de lluvia, que es Arturo Glisson. Entonces, Arturo, regálame el nombre otra vez. Glisson. ¿Él es de Cuat? Cuat, así es. Arturo Glisson de Cuat. Y el ingeniero Rubén Bautista. Entonces, ellos podrían asesorar. Nosotros también podemos hacerlo. El asunto es que yo sí no me comprometo porque yo tengo... ¿Puede delegar a la gente que nos sintoniza con esas personas? Con Rubén sí. Con Glisson no, porque obviamente no pertenecemos al mismo centro. Él tiene también sus ocupaciones muy particulares, pero con el ingeniero Rubén Bautista, con mucho gusto. Profesor, deme un correo en 20 segundos antes de irnos. Ramir, en el caso del instituto puede ser iam@cusey.udg.mx. Ahí lo pueden contactar. Así es. ¿Me lo repite de nuevo? iam@cusey.udg.mx. Profesor, gracias por estar acá. Espero verlo pronto con gente del CIAPA para ver qué nos platican, cómo ven desde su perspectiva, ven el tema del agua. Aquí estaremos a la orden. Vamos a Canal Continental de Noticias y regreso con un tema muy interesante. Tengo a participantes de la comunidad hinduista aquí en la ciudad de Guadalajara. No se desconecten de Saludablemente. La información puntual cada hora. Canal